Así que ya saben, 14 de agosto, entrega final de estos 7 trabajos que tienen que tener. Ahora los vamos a revisar y qué se revisen cada uno y la equivalencia. También vamos a revisar las referencias bibliográficas por si tiene dudas desde dónde se han sacado estos conceptos, los cuales se han conversado en clase. Y en la parte práctica, que va a ser en el segundo bloque, vamos a revisar un poco el concepto de mezcla. La semana pasada estuvimos hablando de los efectos, de cómo afectaban en algunos estilos. Ahora vamos a revisar, como le decía, desde un punto de vista práctico, cómo se ven afectadas las mezclas según las decisiones que tomemos al respecto de los procesos, ¿ya? Si yo me voy a la carpeta de Música y Tecnología 3, la del Drive, a la que usted, digamos, accede directamente, en la carpeta Trabajos, ¿ya? Va a encontrar un archivo que dice Música y Tecnología 3, listado de evaluación primer semestre 2020, ¿ya? Aquí están las 7 evaluaciones que son las que van a componer nuestra primera nota. Acuérdense que van a ser 2 notas. Una que es el global de estos 7 trabajos y la otra que es la nota de nuestra composición maqueta final, ¿ya? No se va a incluir nada que no hayamos visto. Va a tener que construir la maqueta, explicar en una bitácora, ¿cierto? Explicar el estilo, breves referencias, qué fue lo que hizo cada uno, etcétera, ¿ya? Pero dentro de estos 7 trabajos, que son el listado de evaluaciones del primer semestre, la primera evaluación es la ficha del grupo más microfonía. Ustedes las han ido corrigiendo en el camino y eso ha sido súper bueno, ¿ya? Pero ¿qué se va a evaluar o qué vamos a tener como contemplado para tener nuestra referencia de saber qué es lo que tenemos que mejorar desde el principio, desde que comenzamos a pensar esto, ¿ya? Acuérdese, la primera ficha que subió con microfonía, que hay una copia en la carpeta, ya vamos a revisar esa carpeta. Y aquí dice que se va a revisar la ficha en donde se describen integrante, estilo componer, instrumento y la microfonía con la que cuenta el grupo, ¿ya? La segunda evaluación van a ser las aristas de la producción musical, que es un archivo que tiene que subir al campus virtual, ¿sí? Y que se van a revisar cuáles fueron las aristas que usted fue capaz de revisar respecto a las conversaciones y a los textos de lectura obligatoria. Recuerde que yo le dije, lea la guía REC, lea esta parte del libro de Fakunde, ¿cierto? Y vaya revisando distintos otros aspectos, también lo que usted opina. Eso es lo que se va a revisar. Acuérdese que le hablé de mire con la cara que lo estoy criticando, faltas de ortografía, ¿cierto? Distintos métodos de realización. Insisto, esto no es una evaluación de que si usted tiene un 2 vaya a tener un 2, sino que en relación al trabajo que hay que hacer hay harto que corregir, ¿ya? El tercer trabajo, ¿qué es lo que es un home studio? Que acuérdense que ahí conversamos harto rato, vimos un par de ejemplos y lo que se va a revisar en ese texto, a ver si ustedes logran sintetizar cuál es el concepto de un home studio y también si pueden generar alguna visión respecto a lo que está pasando con el fenómeno actual, ¿cierto? También estamos adecuándonos y todo esto va a ser siempre adecuado a un contexto COVID, piénselo. Por lo menos tenemos 2021 así, por lo menos. El cuarto trabajo, perdón, es la conversión de un archivo renacentista a MIDI, ¿cierto? ¿Se acuerda que usted tenía que descargar un archivo renacentista, arreglarlo y hacerlo de algún otro estilo? El que usted considera pertinente. Yo he listado de algunos 3, pero si usted quería abordar otro lugar, puede hacerlo, si aún no han hecho ese trabajo, ¿ya? Pero acuérdense que eran con diversas técnicas MIDI, aprender a importar el archivo, ver cómo cambiar los sonidos, ver que uno puede duplicar la pista, que se puede cuantizar y en base a eso obtener un nuevo resultado, ¿sí? Si lo tiene en línea, si está ese trabajo con, digamos, con estos puntos, siéntase con el 7 asegurado, ¿ya? Quinto trabajo, maqueta MIDI más bitácora. Este trabajo es grupal, ¿ya? Y este trabajo también se encuentra en el Drive, los últimos 2. ¿Y qué es lo que es? Esta es la existencia, ¿cierto? La realización de una maqueta MIDI que también podía contener pistas de audio, no tenía que ser necesariamente MIDI, pero tenía que ser su fundamentación, su creación, o al menos tener una de las líneas melódicas ahí, más una bitácora que nos permite ir revisando cualquier error posible en la grabación, ¿cierto? Que vayamos viendo cómo fueron realizados estos procesos. Fíjese que tiene un asterisco, lo explicamos más abajo. El sexto trabajo, que es una maqueta de audio, más la bitácora, más la planificación que vaya a tener usted. También aquí se va a revisar en la maqueta de audio, independiente del avance del nivel que tenga. Recuerde que es una maqueta. Si es que pasó MIDI a audio, si es que siguió manteniendo MIDI, pero ya una maqueta que contenga nuestro audio seguro, en donde vamos a tener la bitácora con el desarrollo de la realización de esta y una pequeña planificación de grabación o de realización de la misma, ¿ya?
Ambos están marcados con un asterisco porque las actividades de bitácora y planificación no tienen un formato definido. Eso lo van a ver más adelante, ¿ya? Por ahora es necesario que comencemos a revisar o a planificar, a comprender que existen estos dentro de nuestro proceso tanto productivo como creativo, ¿ya? A pesar de que usted esté en un proceso creativo el cual vaya a terminar solo en una creación incluso mental, que no vaya a ver como algo concreto, se va a dar cuenta que estos procesos son fundamentales, ¿ya? La última de nuestras evaluaciones es una autoevaluación. Usted se va a poner una nota, ¿ya? Y con esto van a tener que tomar decisiones importantes respecto del grupo, ver si es que alguien aportó o no aportó finalmente, porque si yo le pongo un 7 y le pongo un 7 a todo el grupo, pero después llego y hago una, no sé, ya, viernes 14, prueba general de concepto, y veo que hay gente que tiene un 1 y gente que tiene un 7. Hay alguien que está tapando a alguien, ¿o no? Y no digo que no vaya a ser malo tapar o ayudar, porque yo soy, digamos, una fiel creedora de que el compañerismo es fundamental para trabajar, pero por lo mismo, no creo que sea un acto de compañerismo tapar a alguien, sino que por último ponerle al corriente o ayudar dentro de este proceso, ¿ya? Esta autoevaluación, como le digo, va a estar definida, se les va a enviar el archivo y esto va a ser lo último que vamos a realizar, ¿ya? Va a ser el día 14, que es el límite también con la subida de nuestros archivos. Les va a quedar una semana completamente libre, como para que puedan subir, trabajar y avanzar lo que más puedan, desde el 14 digamos, al día 19, que es menos de una semana, lo sé, pero son un par de días, que les van a permitir trabajar y poder avanzar en caso de que estén estancados con sus trabajos, ¿ya? Fecha de entrega final de trabajos, viernes 14 de agosto, como les decía acá. Las notas de acá serán representativas de su aprendizaje. Si usted tiene, insisto, si usted tiene un 4, si usted tiene un 6, no quiere decir que vaya a tener un 6, ya que cada nota vale un punto. Usted tiene 7 en total. Si me entrega 5 trabajos, tiene un 5. Pero dentro de esas, si por ejemplo tiene un 2, no es que ese 2 le vaya a rebajar toda la nota, pero sí voy a tener especial atención con usted de que tiene que mejorar cierto contenido y que en el segundo semestre lo vamos a retomar. Y si yo me fui a vivir a Checoslovaquia, de Checoslovaquia le voy a escribir porque, como le comentaba antes, estos corresponden a los procesos de producción. Lo fundamental es que usted mantenga estas líneas de aprendizaje independiente de que haya un virus que nos tenga a todos en la misma vereda. Porque recuerde eso, yo estoy en la misma vereda que usted en estos momentos. Como le decía, desde el 5 de agosto yo voy a empezar a mandar las retroalimentaciones de estos trabajos. Chiquillos, está súper bien acá, chiquillos, tienen un 7 porque en realidad cumplieron con todo, pero igual considero que deberían mejorar en esto porque tienen mucho potencial, ¿ya? Ese tipo de retroalimentaciones van a tener. El trabajo final, las normas del trabajo final las voy a subir la próxima semana, ¿ya? Igual se las voy a comentar, les voy a hacer bien detallado el PDF y la próxima semana lo vamos a revisar en clase, ¿ya? Recuerde, para hacer estos trabajos, para hacer todos los trabajos que usted tiene acá, me vuelvo a la carpeta de música y tecnología. Tengo los libros, que son todos los textos que usted puede encontrar de ayuda, de referencia, tanto como le decía, aquellos que son fundamentales para trabajar dentro de lo que se conversaba en clase, como por ejemplo, Grábalo bien, ¿cierto? La entrevista a Luis Torrejón, la guía REC, ¿cierto? Y también este libro de grabación y producción de Facundo Arenas, no Facundes, Facundo Arenas. Estas son, digamos, como las líneas estratégicas directas. Todos los demás son distintas referencias que usted puede sacar. Van a estar disponibles ahí para que los pueda sacar todo el tiempo que estime necesario, antes de que yo cierre el drive. ¿Sí? ¿Qué más se encuentra acá? Fíjese, las fichas grupo. Acá están las distintas actualizaciones que ustedes han ido haciendo, ¿ya? Pero acá yo lo tengo sin modificación. Esto es lo que yo voy a corregir y en base a esto se va a generar la retroalimentación, ¿ya? ¿Por qué están estas? Porque piense que cuando tenga que entregar su trabajo final va a tener que entregar esta ficha, lo más actualizada posible, ¿ya? Y dentro de esta vamos a poner la bitácora y la planificación seguramente. Entonces acá va a tener que subir dicha ficha. Donde dice, nos vamos también por orden de trabajos. Vamos donde dice trabajos, ¿qué vamos a encontrar aquí? ¿Qué carpetas son las que se tienen que cargar acá? Son las carpetas del trabajo, por ejemplo, de la composición con Renacimiento, ¿cierto? Este grupo que tiene acá los integrantes, tiene todo el trabajo realizado, tiene, digamos, la evaluación completa, ¿ya? Acuérdense, trabajo MIDI con una obra renacentista. ¿En qué carpeta? Carpeta trabajos.
Después, maqueta MIDI, ¿cierto? De lo que iba a hacer ustedes más o menos cómo iban avanzando. Con, ¿qué tenía que ser? Una bitácora. Acá solo tengo un pantallazo. Por lo tanto, me falta. No tengo el 7, no tengo el 100% si lo estuviera viendo así como con porcentaje. Aquí yo tengo una bitácora de trabajo con un pantallazo y el trabajo. Aquí esto estaría perfecto, a excepción de que este es un archivo Word. Por lo tanto, yo lo puedo modificar. Para que fuera un archivo perfecto y tener el 100%, este tendría que ser un PDF. ¿Ya? Acá se suben las carpetas, el trabajo que tenía que ver con la maqueta MIDI. Maqueta de audio, que tenía que ver con la maqueta, con lo que usted tuviera avanzado, ¿cierto? Con esta pequeña planificación y bitácora. Listo, acá está bitácora de trabajo, está en Word y PDF, tengo las maquetas, o sea, tengo los pantallazos y tengo el archivo. Esto tendría un 100% del trabajo. Si es que esta bitácora contiene, digamos, algún esbozo o escritura sobre la planificación. Ahí están los trabajos, están los 3 trabajos que tiene que subir, ¿cierto? Más 4 trabajos, ficha, maqueta, maqueta, trabajos. 4 trabajos, más los 2 que están en el campus virtual. Usted se va a campusvirtual.academia.cl, y esto muy rápido, por supuesto. Me voy a mi curso, voy a bajar, y encuentro ahí roles del productor musical y qué es un home studio. Ahí usted tiene que subir sus archivos, ¿ya? De hecho, si se mete aquí, ¿qué es un home studio? Va a encontrar un documento en donde viene un montón de bibliografía recomendada y también se comenta la reflexión que tuvimos al respecto, ¿ya? Recuerde, este es un trabajo de invitación a reflexión. Esos son nuestros trabajos. ¿Alguna duda? Si yo quisiera cambiar algún archivo que se haya subido al Drive, ¿puedo hacerlo eh, sin ningún problema durante esta semana? Sí, sin ningún problema. Si lo hace antes del 5, o sea, de hecho, si yo les mando una retroalimentación y después, profe, que tenemos una modificación, no me la mande todavía, porque les voy a avisar. Chiquillos, aquí está la retroalimentación. Excelente. Gracias, profe. Lo otro, importante para comentarles, en estos momentos, al igual que ustedes, yo estoy sin correo institucional, ¿ya? Porque yo tengo correo estudiante, que al final ese es el que se amplía, ¿ya? Porque no van a generar doble casilla, es absurdo, ¿cierto? Y como estoy sin correo institucional, no me puede contactar por medio institucional. Entonces, cualquier cosa, yo estoy en mi correo personal, paulinalogonmaca@gmail.com. También estoy en WhatsApp, pero me estoy restringiendo en los horarios porque ya preguntarme a las 11 de la noche un domingo, igual lo encuentro un poco tirado de las mechas, ¿ya? Dejo el audio ahí y se lo contesto el lunes. Lo mismo, si me escribe a las 8 de la noche, lo dejo ahí y se lo contesto el otro día. Encantada de contestarle. Pero hay veces en la que ustedes, fíjense, ustedes tienen que entender el descanso. El otro día hablaba con una persona de primer año que tuvieron una tarea, estas míticas tareas de busquen efecto, qué es lo que significa, busquen, no sé, por la referencia de esto otro, y me comentaba que se le había olvidado hacer la tarea, pero no por un tema de que no le interesara, porque tenía mucho interés, porque es guitarrista y porque quiere acercarse en ese ámbito. Pero había quedado para adentro cuando se dio cuenta de que no había descansado en toda la semana, entonces sintió que la clase había sido el día anterior, no sintió que había pasado una semana. Porque antes, cuando él estaba en este contexto de andar en la calle, ¿cierto? Que fue muy chistoso porque él me dijo el contexto del ACDC, que no era antes de Cristo, después de Cristo, era antes del COVID, después del COVID. Me dijo que cuando él andaba en esto antes del COVID, andaba en la calle y salía, se juntaba con amigues y sabía cuándo tenía que ser responsable y cuándo no. Y ahora se encontraba con que muchas veces, por ejemplo, estaba todo el rato conectado en Discord y estaba en clase y cachaba cuando podía desactivar la cámara y se ponía a jugar un rato y lo estaba pasando muy bien, pero de repente se daba cuenta y quería salir a tomar once con el hermano y eran las 2:30 de la mañana. Y se iba a acostar y al otro día volvía a la misma dinámica, que iba a clase, que estaba conectado, que estaba jugando, mandando videos, grabando esto. Entonces como que ahora el descanso para él de verdad había desaparecido. Y cuando tomó conciencia dijo, chuta, a lo mejor no necesito dejar de desconectarme, porque me gusta mucho estar conectado. O sea, dejar de conectarme. Me gusta mucho estar en conexión.
pero a lo mejor tengo que priorizar dentro de mis horarios en qué momento me voy a dedicar solo a jugar, en qué momento me voy a dedicar solo a escuchar música, en qué momento me voy a dedicar solo a comer, porque a veces estoy comiendo y estoy con el celo al lado. Y es porque hay que responder a algo que está ahí aquí. No, ahora mismo nos vemos a veces en el contexto de que muchos de ustedes a lo mejor están en clase y están almorzando. Algunos entran al segundo bloque porque están almorzando o son justo las horas en donde tienen que empezar a trabajar. Entonces, por ese lado está bien. Por eso hay material, digamos, para que accedan en línea, fuera de tiempo, pero igual van a tener que hacerse un tiempo. Un tiempo para estudiar, un tiempo para descansar, un tiempo para no hacer nada. Un tiempo para de verdad no hacer nada. Porque es fundamental. Muchas de nuestras pasiones artísticas parten desde el no hacer nada. En ese momento es donde parte, donde hace el clic, porque tenemos el momento para pensar y reflexionar. A eso voy con que se tomen en serio esto del descanso, se tomen en serio esto de hacer el trabajo, de darse ciertas horas para hacer ciertas cosas, porque si no vamos a estar 24/7. Y cuando pasen 3 meses más, porque hay que ser realistas. ¿Con qué es lo que está pasando? O sea, tenemos un entorno ideal, tenemos lo que está pasando y tenemos el entorno al cual queremos volver. Si queremos volver a un tipo de entorno o generar un entorno nuevo, vamos a tener que, no sé si armar, pero sí generar nuevas conductas quizás dentro de nosotros, que no las teníamos pensadas, ¿ya? No es para retarles. Ya lo he dicho como 200 veces que no estoy nada con retarlos, ¿cierto? Sino que es más que nada como también para empezar a subirse a la máquina porque nos va a pillar. Nos quedan 15 días para terminar todo. Llegó ese día en el que nos quedaban 15 días. Y no sé si usted tiene a lo mejor familia, amigues dentro de que, digamos, que estudian en otras instituciones y están de vacaciones. Vacaciones, pues parece un sueño. Y uno dice, nah, que es lo mismo que estar en la casa. No es lo mismo estar en la casa diciendo, oh, podría estar haciendo este trabajo en vez de estar acá, a decir, estoy acá y estoy acá. Entonces, encaminémonos para eso. Encaminémonos para salir de vacaciones. A lo mejor usted tiene un proyecto en la iglesia, a lo mejor tiene un proyecto con algunos amigos, a lo mejor con su banda están lanzando un videoclip y necesitan hacer una estrategia de lanzamiento, no solo subirlo a las redes sociales, ¿cierto? A lo mejor usted ya tiene esa estrategia, ya se mueve desde ese punto y necesita un descanso. Entonces hay que aprovechar, invertir nuestro tiempo, aunque sea invertirlo en pensar que vamos a descansar. No quiero que se estrese haciendo estos trabajos, ¿ya? Insisto, porque se le va a juntar esto, y auditiva, y piano, y armonía, y acuérdese que esta asignatura tiene que ser una composición ligada a armonía. Nosotros ya estamos haciendo la maqueta. Yo me hice un poco la loca con estos contenidos, también adoptándonos digamos, al medio, pero el de segundo semestre no pasa. Segundo semestre no se salva, porque ya va a saber improvisar. Ya sabe los intercambios, ya sabe las notas, intervalos, acordes, grados, ya sabe. Ya le puedo pedir otro tipo de escritura. Educación ritmo auditiva también. Ya va a ir en una educación ritmo auditiva 4. Y si se quedó pegado porque le costó, bueno, va a estar trabajando con compañeros que sí van a estar adelantados, digamos, con respecto a la asignatura y van a poder trabajar súper bien. Y lo va a tener usted en otra dinámica. Hay que hacerlo. En algún momento nos tenemos que poner al día con toda esa, como, comprender. Sea en el estudio, sea en el home studio, al final lo que cambia es el medio. Lo importante es lo que usted haga. Si usted tiene un computador, ya. Y si tiene que ir al estudio, va al estudio porque le falta, porque no lo puede hacer con el compu. Porque si lo puede hacer en el compu y va al estudio a puro hacerlo, algo está mal ahí. Chiquis, vamos al contenido. Voy a crear primero un proyecto vacío. Hoy día vamos a trabajar bien práctico, digamos, por lo menos en el segundo bloque. Van a tener que participar un poquito más, ¿ya? Espérenme que tengo todo pegado, todo pegado. Se extrañaba Cubase, ¿cierto? Antes sí no lo puse, acuérdese. Esta clase vamos a trabajar con Cubase y la que viene, que digamos que tiene que ver con otras cosas, ahí olvídese, la próxima clase vamos a hacer unos ñoños completamente. Desde ya, le aviso, para que se adelante, hay un archivo en el Drive que se llama estatutos SSD. Véalos, ojéelos. No los lea profundamente, ojéalos. Vea qué cosas son las que le llaman la atención, si hay alguna frase con que usted diga, ah, mira, esto como que lo entiendo un poquito más, esto no lo entiendo, ¿ya? Si hay algún título por ahí, de todas maneras esto se los voy a recordar, porque nuestra próxima clase
ya que pertenecería, digamos, a las últimas sesiones, porque en la última ya vamos a revisar los trabajos y cualquier duda que tengan. Vamos a revisar derechos de autor y manejo multimedia de archivos, ¿ya? Y difusión. Porque uno dice, ah, me sube Spotify. Y no tiene idea de cómo hacerlo. Antes de eso, oye, el día viernes ando así, pero letal. Se me entraba la lengua, pero 2 millones de veces. Antes de comenzar con nuestro trabajo práctico, vamos a comentar un poquito de estilos musicales, ¿ya? Nuevamente. Vamos a agrandar un poquito esto. Ahí está. Voy a hablar de... Oh, no quiero. ¿Cómo podría usted definir el concepto de estilo musical? Es un concepto bien amplio, bien diverso, pero ¿cómo lo definirían ustedes? Ciertas características que definen algún tipo de música, creo. ¿Qué más podríamos decir? Escribir también. También, pensándolo como concepto, además de estilos, lo voy a borrar así. Vamos a hablar de estilos, géneros musicales. Y Juan había dicho que eran las características que definían un tipo de música. ¿Qué más tengo acá? Matías dice que son las características que componen una sonoridad y forma musical. ¿Qué más? Cuando uno busca estilo musical, hay una imagen muy característica, de hecho, que sale en internet. Es bien bonita. Tiene un montón de palabras, ¿cierto? Si bien un estilo musical es justamente lo que dicen ustedes, son características que componen una sonoridad, ¿cierto? Características que definen un tipo de música, la cultura que se genera, por ejemplo, que son representativas de donde se generó o que representan un grupo cultural, ¿cierto? Característico, o sea, dentro de la definición de estilo como tal, hay un montón, porque si yo busco de hecho solo el concepto de estilo, me voy a encontrar con que tiene que ver con el conjunto de rasgos peculiares. Es lo mismo en la música, son el conjunto de rasgos que la vuelven característica. Pero cuando yo me refiero a géneros, además me estoy refiriendo de estos dos conceptos, para que también lo comencemos me equivoqué, lo comencemos a integrar, me estoy refiriendo a las categorías, ¿ya? Cuando yo hablo de metal, hablo de una categoría, ¿cierto? Porque estoy diciendo un estilo característico que tiene ciertas características. Cuando yo hablo de metal, hablo de distorsiones, voces que pueden ser guturales o pueden ser cantadas, y los riffs básicamente son construidos en base a las guitarras. Metal. Cuando yo hablo de las subgéneros o las subdivisiones que tienen, estoy hablando de las características específicas de cada una.
Cuando yo hablo de heavy metal, me estoy refiriendo a este mismo concepto de metal, ¿cierto? Que es un sonido pesado, pero que las voces van a ser entonadas, no van a ser cantos guturales. Cuando yo me refiero a death metal, ¿cierto? Estoy añadiendo este mismo concepto de metal, pero ¿qué le agrego? Que, por ejemplo, son guitarras con una sexta cuerda dropeada o con afinaciones más bajas, con voces guturales e incluso con algún otro elemento característico que haga el sonido más pesado. Si yo hablo de speed metal, lo mismo, tengo el mismo concepto de metal, pero que además reúne unas condiciones de velocidad, los solos son desarrollados por teclado o por guitarra de tales estilos y de tales tipos, ¿cierto? Y además tengo un look característico, y que cada subgénero lo tiene, que a la vez no reúne todas las características del metal, porque si hablo del glam metal, que salió del glam rock, y que agarró todo este estilo y toda esa forma de vestir, y que hoy en día tiene un realce más fuerte que nunca. ¿Ya? Pero sigue siendo eso, una categorización, digamos, en base a las características que yo creo que lo definen, voy armando grupos que tengan mayor afinidad, ¿ya? Ahora, ¿ustedes creen que se pueda meter todos los géneros musicales en categorías? ¿Toda la música es categorizable? Yo puedo hacer psicotrans, noise, pop, electrodark, folk, romantic. Sí, Yo no sé si esto tengo una respuesta correcta, porque en realidad caracterizar va a tener que ver eso, ¿cierto? Con reunir las características, ordenarlo en algún grupo. Yo creo que el ser humano de por sí muchas veces va a intentar no estar dentro de un grupo de características, ¿cierto? Que a uno no, como que no lo intenten ordenar con respecto tanto a esto, que yo quiero estar fuera de la norma, ¿cierto? Pero a la vez también si lo vemos desde un sentido de organizar dentro de la historia de la música, y empezamos a ver las categorías en común, vamos a darnos cuenta que a lo mejor muchas cosas van a caer en muchas categorías a la vez. No van a tener una pura categoría que los defina, sino van a tener muchas categorías. Ahora, esta pregunta sí se puede responder. ¿Es posible que a usted, con su proyecto musical, lo categoricen en otro estilo que no es el que usted dice que hace? Por ejemplo, yo digo que soy Groovetastic y hago música electrónica digital. Y a mí me agarran y dicen, no, tú no haces música electrónica digital. O sea, sí, haces música electrónica, pero además no haces EDM, haces EDM y haces house. Y digo, no, pues yo no hago house, yo hago IDM y hago noise. ¿Es posible que me categoricen en otro sector que no es el que yo creo que haga? sí, es posible eso. ¿Por Y qué? creo que pasa mucho, ¿Y por qué? porque, bueno, cada persona puede apreciar la música de una manera distinta a la como uno lo quiere expresar y puede generar esas confusiones. Esa es una. Pero hay eh, otra lista que no pasa por la apreciación directa. O sea, sí, es súper influyente la apreciación, pero también tiene que ver con nosotros, cuando nosotros trabajamos en este proyecto. Cuando yo me intento categorizar en algo, o sea, si yo digo yo hago hip hop, yo sé que el hip hop reúne ciertas características, ¿cierto? ¿A alguien de por aquí le gusta el hip hop? Necesito saberlo. No se peleen. ¿Sí? Es decir, sí o no nomás. Ya, a Matías Rodríguez. ¿Alguien más? No hay castigo porque no le guste. No se sienta mal. Igual somos hartos, somos 7. O sea, sin contarme. Por ejemplo, el, ¿la caja del hip hop tiene un sonido característico o es cualquier caja? O perteneciente a tal escuela de tal hip hop, ¿cierto? Hip hop neoyorquino, hip hop francés, hip hop alemán, ¿va a tener también un sonido característico o es cualquier caja nomás? Llego y le pongo una caja ahí que defina. Depende del estilo, ¿cierto? No es llegar y poner cualquier caja.
Si yo lo veo en, otra, por ejemplo, en otro estilo, si yo trabajo en bachata, a mí me gusta la bachata, y en vez del guitarrista, el solo de guitarra, hago un solo de trompeta todo el rato, el que va haciendo esas figuras. Y alguien me dice, no, no es bachata, es jazz bachata. Yo digo, no, es que no es jazz y no sé qué. Me molesta. ¿Por qué incurro en este error? Que es lo mismo que le decía con el ejemplo de la caja, ¿cierto? Y de todas estas cosas. Porque cuando yo intento categorizarme, yo tengo que intentar cumplir con esas categorías. Si no, siempre me van a estar sacando del estilo. Y eso puede ser beneficioso, ya que tú vas a llevar tu música a lo mejor a círculos en los cuales no tenías pensado, así como puede ser, digamos, perjudicial desde el punto de vista de que si tú te quieres mover en un estilo en específico, en un sector en específico, en ese sector no te aprecian. Es un arma de doble filo, ¿ya? Entonces quizás tener bien en claro cuando vayan a definir eh, la categoría o el estilo musical con el cual van a trabajar. Entonces, pensando en esto, ¿cuántos grupos tenemos presentes aquí? ¿De cuántos grupos distintos? De los del trabajo, Uh-huh. bueno, acá hay Está uno. Andestiago, ¿no? Díganme los nombres de los grupos que están. Andestiago, bacán. Andestiago. ¿Qué más? ¿Qué otro grupo está? De a uno a la vez. De a uno. No pueden ser 8 personas en ese grupo. Denle nomás con este Eh, se descompone. el grupo MIT, es que no tenemos nombre, profe. Ya, MIT le vamos a poner dictadores. No, solo una de Diego. Sí, sí, póngale dictator, ahí a lo inglés, en inglés, a lo bacán. Los dictatos. Tenemos 2 grupos Ahí sí, solamente, bueno. ¿o no? Nuestro grupo igual, profe. ¿Cómo se llama su grupo? ¿Tiene nombre de su grupo o no? Los strippers. ¿Strippers? No, profe, no tenemos nombre. Pero pónganos así por mientras. A ver. Ah, pero ¿quién está? ¿Andrés Playes o no? ¿Es el que me está hablando? Matías Rodríguez igual. Matías Rodríguez. Ah, ya, pero aquí está Andrés Playes, Matías Rodríguez. Vamos a poner los Heaven Strippers. Ya. ¿Qué otro grupo está? Gary Solorza. Buenas noches. Su grupo, ¿cómo se llama? Buena, Su grupo profe, de buena, trabajo. buena, disculpe la hora. No, no se preocupe, ¿está rica la comida? Sí, está entera buena, si por esa cuestión No se me fui en preocupe. la... Cuénteme, ¿cómo se llama ese grupo de trabajo? ¿Está dentro de estos? El de los del... La maqueta, la maqueta del proyecto final, ¿cierto? ¿sí? Somos el grupo MIT3. Pero la I es con una de esas de al medio, como la gringa, en Y, No es el como un grupo 8. no es el grupo del Diego Hernández, ¿cierto? No, pues, somos los... No, no, profe, pero borra MIT si quiere, No, Esa, pues nos sí, deja sí, como los dictadores. esos son. Y MIT 3, 3, no, pues el otro 3, pues, profe. de Mortal Sorry. Kombat. Ya, Ese mismo. vamos a poner ahí más Somos color. nosotros. Ya, ahí están los 4 grupos que tengo por el momento. ¿Hay alguien que no esté dentro de alguno de estos grupos y sea el único representante solito, guachito? No se preocupe. Si no, no importa. Aló, Aló. nosotros, Ya, ¿quiénes son nosotros, profe. nosotros? Los innombrables, no, no sé, el Andrés, los dos Andrés y los dos Matías. Ah, los AM, ya. Los M al AM, cuadrado. Somos los strippers, profe. ¿Son los strippers? Ah, ya son los mismos. stripper, Podría darle AM al cuadrado, sería bacán. Ya, los AM strippers, al cuadrado. AM cuadrado. Oye, ¿quién le puso ese nombre? ¿Heaven Strippers? Yo. Ah, bueno, Pero strippers se lo puso el Andrés. Y yo le puse está Heaven bien. Strippers. Entonces, hablando de estilos musicales, ya que estamos en eso. Grupo Andestiago. ¿Qué estilo musical dijeron que iban a hacer? Estamos trabajando algo estilo funky. Funk. Funk, con hartas K. Ya. No, pero Sí. vamos a ponerle 4 para que no sea Ku Klux Klan. Grupo MI3, El Dictador.
¿Qué estilo está trabajando? De dictador. Un post-punk soviético. Oh. Tiene que tener letra en ruso si es soviético. Sí, ahí estaba pensando en eso. Tiene que hacerse cargo. AM al cuadrado, Heaven Strippers. ¿Qué estilo están trabajando ustedes? Pop rock. Fusionado con otras cosas, pero pop rock. MIT3. ¿Qué están trabajando ustedes? Trap Soul, profe. Trap Soul fusión. Ah, Ya. Aquí vamos a tener que opinar todos. Si yo hablo desde el punto de vista del sonido, ¿ya? De cuando yo escucho y digo, oh, este estilo es este estilo. ¿Qué es lo que caracteriza al funk? Yo digo que el bajo, el groove también. O sea, en mi opinión, La el bajo. batería lupea todo el rato. Espérenme, si tengo y una baterías reales, sobre todo. funk. Bajo. Luciano, Loop batería. Batería real. ¿Qué más? Yo digo, esto es el funk wah. cuando lo escucho. El Efecto. piano, ¿no? ¿Qué más tengo que sea característico del funk? Guau, guau. Me dijeron efecto, ya vamos a ponerlo aquí guau, guau. El Un rapeo. coro de voces, así de bien. Bien afro. Viene en gloria y majestad, Rodrigo Joven. Llegó tarde, y mete la cuchara, pero precisa. Buenas tardes, Juan Rodrigo. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo le ha ido? Bien, po. Feliz, se acaba el semestre. Qué bueno, profe, me alegro. Ustedes también tienen que estar muy bien, ¿cierto? Se viene una nueva etapa para comenzar siempre, nuevo semestre. Todos los días uno tiene que estar feliz en la mañana porque se viene un nuevo día. Ahí ve usted para qué quiere ese nuevo día, para amar, para odiar, ahí verá usted. Pero hay todos los días un nuevo día. ¿Qué otra cosa Me voy es a ver eso. característica del funk cuando yo lo escucho y digo, esto es funk? La guitarra funky, po. Esto lo vamos a asociar, ¿cierto? ¿Y qué más tengo? El tan. El hi-hat ahí, el hi-hat diciendo. Que también pertenece a esto. Si tiene voz o si no tiene voz, ¿va a influir que sea funk o no? Depende, algunos que son más como experimentales, progresivos, no tienen voz. Pero Pero esos cuando que se escucha son... una batería, o no sé, po, un puro el bajo y la batería, ya sabía el toque que es funk, po, ¿no? Yo al menos si escucho una batería y y es un bajo así, que tenga los slaps Sí, y todo, sí. ya toque que es funk, po. Al menos yo cacho. Claro, o sea, sí, es que ahí como que no sé si necesita estar completo todo para que suene funk, porque igual suena funk. De hecho, un bajo solo igual puede sonar funk. Vamos a poner ese neo como nombre nomás. Pero pensando en esto mismo, cuando yo hablo de funk, cuando hablo del estilo funk, ¿cierto? Ustedes nombraron un montón de instrumentos que son característicos, que incluso yo, sin melodía, voy a lograr descifrar o describir y decir, esto es funk, porque tengo un par de técnicas, ¿cierto? Pum, volvemos a lo de estilo, de género, de características, ¿cierto? Pero si yo me voy más allá, y ahí tiene que ver un poco con lo que le preguntaba de las voces, si tiene o no tiene voz. Si yo lo veo solo como una técnica, ¿cierto? Digo, slap funk. O sea, si yo meto slap en metal, automáticamente estoy haciendo funk metal, o solo estoy copiando una técnica. Claro, es como una combinación de los elementos.
¿cierto? Porque uno es la técnica y el otro va a depender donde lo ocupe. Y para que la voz sí tiene que estar, por ejemplo, una voz así con un tono así como grueso, así, y cantando notas altas, con harto groove, así, con un coro atrás, y tiene que estar la voz. Yo creo que sí. James Brown. ¿Han escuchado un disco completo de James Brown? ¿Una presentación en vivo? Obvio, po. Sí. ¿Cuánto canta Suena James Brown? similar. Oh, canta caleta. ¿Qué loco? O sea, pero hay partes que son instrumentales igual, po. Y cuando canta o anima cuando aparecen esos gritos, Oh, son como las dos a la vez. ¿cierto? Sí, es como un MC. Es como un maestro de Claro. ceremonia, el que está diciendo aquí se arma, ya, vamos, levantemos. ¿Cómo? ¿Lo escuché a lo Es lejos? como, ¿Cómo que se escucha o no se escucha? ¿Ustedes lo escucharon? Como yo dejé de escuchar a Bastian. Ay, No lo escucho. ¿se escucha? ¿Aló? Ahora sí. Bueno, es como el gospel, porque cantan, pero a la vez están animando a la gente a que cante. sí, Entonces, es como que igual es jugoso. Esto es bueno, en el fondo es como pasarla bien. estoy ocupando una técnica que corresponde a un estilo, pero eso no necesariamente me va a categorizar en el estilo, ¿cierto? Y eso a lo mejor es un poco del neo, que esto funciona para todos los estilos, por eso les digo neo como nuevo, ¿cierto? Porque yo estoy agarrando las técnicas que son las características de mi estilo y las estoy usando en lo actual. Esto no es una regla, para nada. Esto lo que les estoy comentando es una reflexión que uno puede sacar para definir el parámetro con el que vamos a trabajar a continuación. Cuando yo digo de tradicional, cuando yo digo nosotros tocamos funk tradicional, hay que, además de tener una serie de técnicas, por lo general son una serie de instrumentos que lo definen también, ¿cierto? Y una serie de motivos incluso. Porque si yo quiero tocar una escuela como Earth, Wind and Fire, como por ejemplo James Brown, y además quiero meter entre medio, no sé, un poco de Prince, tengo súper marcado hacia dónde quiero ir, ¿cierto? Pero si yo quiero tomar estos elementos del tradicional y moverlo y mezclar con un scratch y meter otro estilo y entre medio meter un rapero, chuta, ¿estoy tocando lo tradicional o estoy usando sus técnicas? Ahí uno se pierde en esto de la categorización y ahí dice, chuta, a lo mejor, claro, o sea, no es tan relevante como yo me intente categorizar, sino que es más importante que yo tenga claro cuáles son los elementos que estoy sacando para moverlos en este otro lugar. No, yo tengo influencias del funk, tengo influencias del metal. Yo digo que hago música electrónica y no me defino más allá. ¿Por qué? Porque a lo mejor a veces voy a sacar recursos del metal, voy a sacar recursos, digamos, desde mi historia musical. Tampoco voy a ponerme a sacar recursos de cosas que no conozco, ¿ya? Voy a sacar recursos del metal, voy a sacar recursos del pop, ¿cierto? Voy a sacar recursos de otra electrónica. Y con eso voy a generar yo. Y todavía, en lo personal, yo no tengo un concepto tan claro y por eso aún no me defino con un estilo. Y eso también me permite una libertad de movimiento por distintos géneros musicales. Si yo digo que soy funk, yo tengo que cumplir con ciertas características, ¿cierto? Y moverme de aquí para allá con ciertas normativas. Si yo quiero robar cosas que necesariamente no tienen que ver con técnica, ¿ya? Porque, por ejemplo, me gusta mucho el funk, pero yo no tengo bajo. Y van a pasar años a lo mejor antes de que yo me compre un bajo. Pero sí voy a tener otra cosa que sí es importante. ¿Dónde está? Se me pierden las capas. La borré, parece. No, ahí está. Si yo no puedo tener a lo mejor estas técnicas con respecto a la manera de tocar, pero puedo sacar unos beats de otro lado, si es que yo no tengo a lo mejor el swing para tocar, pero puedo a través de una pista MIDI generar la misma melodía, el mismo giro melódico, puedo imitar los efectos, pero aún así sigo sin sonar como el estilo. ¿Qué es lo que me define entonces realmente mi mezcla? ¿Realmente mi estilo? ¿Realmente mi característica? O sea, además de estas otras cosas que comenté, pero ¿cuál es la que le da el último gama? Pensando que estamos en la postproducción, pensando que estamos en el punto de vista final. ¿Qué cree usted que puede ser lo que le da esa característica? La mezcla que se va a realizar o no.
Perfecto, no me faltó espacio en la cartulina. La mezcla, nuestra amada mezcla, fundamental para armar y ordenar cualquier estilo, cualquiera. Desde acá es donde más podemos sacar incluso nuestras influencias, no necesariamente en los instrumentos musicales. No, es que quiero hacer un hip hop que al principio suena así como un jazz antiguo y voy a tirar un beat, cualquier acorde, el que sea, y uno le pone cualquier acorde, pero ¿cuál es la gracia? De que si yo quiero que suene como la música de los años 20, tengo en la mente de que tengo que aplicar un efecto para que se escuche como una radio AM y voy a tener completa claridad de que, por ejemplo, en ese tiempo, como los parlantes no eran muy grandes, en esa entrada el bombo ni el bajo pueden tener mucha preponderancia. ¿Dónde logro finalmente todo esto? Además de aplicar efectos, además de revisar todo, en la mezcla. Muy bien, don Juan. Si tuviera para regalar notas, le regalo un 7. Pero no tengo. Yahoo. Así que es Regálame un mental. paracetamol, profe. Es mental. Le voy a mandar un paracetamol a su casa. Gracias. Deme la dirección después y una caja de remedios lista. Gracias. Entonces, cuando yo hablo de funk, si me pudiera decir rápido, acuérdense, pensamos que había una serie de instrumentos que lo definían, pero si usted dijera la mezcla, ¿qué instrumento es el 2 instrumentos más preponderantes en el funk? La batería y La el batería y la voz. Batería y bajo, batería y bajo. voz. Esas son dos Batería y voz. combinaciones que son súper buenas, ¿cierto? Porque podemos parar a alguien con solo la batería y un cantante encima y vamos a generar la misma onda. También podemos armar un batería y bajo y vamos a generar la misma onda. Pero la batería no deja de ser el común. Entonces, al momento de la mezcla hay que tener una especial atención por eso. Si yo hablo del post-punk soviético y yo tuviera que definirlo y decir qué es lo característico, puede ser la voz, por ejemplo, la voz es lo-fi. ¿Qué sería lo característico de este post-punk soviético? Además de que al ser soviético no puede ser cantado en español. Escucho un micrófono ¿El así, pero idioma? muy lejos. La temática de las letras, profe. Además de la temática de las letras, porque si yo le saco el soviético, Deja de ser Claro, si hablamos de el idioma. post-punk, dice usted. uh-huh, Em, la guitarra limpias con harta reverb. y que son el plano preponderante, ¿cierto? Son lo que me llevan a este Claro, que se expanda viaje. harto en la imagen estéreo. Exacto. Que el bajo sea constante. Por ejemplo, el bajo suele tener, no Pero siempre, no pero desde el punto de vista puede. de la melodía, sino que desde el punto de vista sonoro. No, claro, por eso el bajo, por ejemplo, suele tener algún efecto de modulación para que tenga una especie como de ese movimiento sutil que le dan los efectos de modulación a los instrumentos. La batería puede ser hecha en una drum machine Uh-huh. para que sea así, tenga como ese toque como ochentero, digamos. La caja de la batería también tiene que tener harta reverb, se tiene que expandir. La voz tiene que ser cantada grave para que le dé ese estilo que tiene el post-punk. Y también harta reverb. Yo creo que la reverb es lo más característico. La reverb es fundamental, entonces hay que manejar súper bien los niveles para que en los volúmenes se noten presentes los efectos, ¿cierto? Y tenemos una Claro, pauta sí, súper importante que es el efecto en el bajo, que por lo general los bajos no se tocan. Es como, son claro. casi sagrados, ¿ya? Tanto así como, ni siquiera el bombo es tan sagrado. Ahora, mucho ojo con lo de soviético, porque si yo digo post-punk colombiano, tengo que hacer algo que lo haga característico de que además de ser post-punk, tiene que tener una característica colombiana. Si yo digo soviético, no solo tiene que ser hablado en ruso, ¿cierto? No solo tiene que ser hablado en un idioma soviético, sino que también tienen que pensar que los soviéticos tienen una manera emocional de desenvolverse, ¿cierto? Tienen una manera distinta de hablar. Por más que uno lo hable en ruso, si tiene la emotividad de un latino, no es soviético, es un latino hablando en soviético, ¿ya? Mucho ojo ahí. Claro. Donde sea auto Sí, apretar yo el creo que zapato. igual, claro, es que yo creo que, o sea, se puede hacer, obviamente no creo que sería lo mismo, pero yo creo que va también como en el tema, la temática de la letra. Claro. Porque, por ejemplo, se habla harto
de la época de la Unión Soviética, ¿no? Por ejemplo, usar harto los tranvías o andar en tren Pero, por ejemplo, o eso hablar si lo hace aquí incluso, en Chile, no sería soviético, po, sería chileno. Por más que cuente la historia de Rusia. claro, no, pero es que, por ejemplo, yo puedo hablar de algo que pasó acá en Chile, po. Yo creo que ahí sería post-pan chileno, porque yo estaría hablando sobre algo que es propio o de algo que ocurrió en ese territorio, digamos. ¿Y si hace el post-punk y lo hace en Chile y lo canta en ruso? ¿Es soviético o es chileno? Es que yo creo que sería post-punk chileno, o sea, para mí sería post-punk chileno solamente que cantado en ruso. Entonces, mucho ojo ahí. Tiene que cantar en ruso y tiene que cantar problemáticas soviéticas. ¿Ya? Claro, sí, sí. AM al cuadrado. Pop rock. ¿Qué lo define en sonido? Si yo escucho una mezcla, digo, el bombo tiene tal característica, el bajo tiene... ¿Qué es lo que ustedes creen más característico? Si yo lo menciono en 2 instrumentos. La voz La voz. y la batería. La voz, sobre todo, tiene un tratamiento súper específico, ¿cierto? Sí. Y eso es súper importante, tener conciencia de cómo se rescata eso, no solo es de la técnica, sino también del manejo de los planos en la mezcla. MIT3, Trap Soul Fusion. ¿Qué cosa sería característica en 2 instrumentos de la mezcla que usted diga, esto es Trap Soul Fusion? No es Trap, no es Soul, no es Fusión, Bueno. es Trap Soul Fusion. ¿Se escucha bien? Sí. Tengo problemas con el internet, así que se va a demorar un poquito, pero bien. El trap, o sea, la parte trap es como la batería, el bajo 808 más que nada y los BPM, po. Igual todavía no sabemos si vamos a usar autotune en la voz y todo eso, pero eso por parte de trap. Ya me dijo 2 Parte de instrumentos. eso. Ujú. Ya me dijo 2 Sí, sí. instrumentos. Y eran 2 que lo definieran como Trap Soul Fusion. 2 que lo consideren en total. No entendí lo que me dijo, profe. ¿Me puede Porque, repetir? por ejemplo, si yo pregunto por instrumentos que sean como que nos definan, ¿cierto? Si cuando hablamos del funk salieron un montón, guitarra, bajo, voz, que la frase, que el chic, 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 que la melodía, que la rítmica, ¿cierto? Pero si yo dije hay 2 instrumentos que lo definen, y fue lo que primero salió, bajo, voz, bajo, batería. O sea, batería, voz, batería, bajo, ¿cierto? Si yo ¿No pregunto, puedo? sí, pues, Ya, entonces yo creo que sería las baterías y el Rhodes. por ejemplo. Ahí ya tomaste muchos aspectos de los 3 estilos, ya que la fusión de hecho es súper amplia. Y el hecho de tú decir estar mezclando el trap con un rode, ya tenía una fusión. Ahí tenemos súper claro desde dónde hay que comenzar a mezclar y argumentar nuestra mezcla. Son las 3:51. Vamos a cerrar en 3:55. 4, nos vemos a las 4:10. ¿Les parece? Para matar lo que nos queda, Ya, profe. que va a ser trabajo práctico, ¿ya? Así que Me parece atente. ¿Cómo? Me parece una buena idea. Ya. Ponga su nombre presente si no lo ha puesto, ¿ya? Y nos vemos a las Profe. 4:10. Dígame. El otro bloque puede que entre más tarde porque voy a partir para el supermercado con mi mamá, entonces voy a estar conectado del celu. Vaya Escuchando. nomás, con tranquilidad. Por último, Ya. escucha nomás. Y va a ir metiendo la cuchara cuando pueda. Ya, nos vemos a las 4:10. Nos vemos, profe. Éxito.